Bienvenidos al podcast del Instituto de Estudios Hispànicos en la Modernidad, de la Universitat de les Illes Balears. Empezamos. Bueno, habíamos pensado que para este veranito, para sobrellevar este calor, hacer un podcast un poquito así como más ligerito. Entonces habíamos pensado hablar de las reinas en el cine. Entonces hemos hecho así un poco de recopilación, ¿no?, de distintas reinas que nos resultan interesantes. No tienen por qué ser de época moderna, algunas se nos va un poco al contemporáneo, pero no pasa nada. Y de cómo se las ha representado en series, películas, si las hemos visto, comentamos qué nos parece. Entonces, si te parece, Fran, empezamos un poco con reinas así de lo que hoy en día es Reino Unido. Y toca empezar pues por Enrique VIII y sus 6 mujeres, que ya hicimos un podcast. Entonces si queréis escuchar toda la historia de Enrique VIII y sus matrimonios, pues lo tenéis, creo que es el segundo capítulo que hicimos. Y entonces así un poco a nivel de adaptaciones que hayamos visto, que sean un poco más modernas, porque si nos ponemos ahí para atrás, hay adaptaciones no acabamos de los 50 y bueno. Entonces, así un poco de nivel de recorrido general de toda la vida de Enrique VIII y sus mujeres, está una miniserie que es del año 2003, que tiene 2 episodios de hora y media, que la tenéis actualmente en Amazon Prime. Diré dónde está si la he encontrado, pero tened en cuenta que la fecha de ahora, o sea, si lo escucháis dentro de un año, pues puede estar en otro sitio o ya no está, ¿no? Así a niveles de actores conocidos está Helena Bonham Carter, que hace de Ana Bolena, está Emily Blunt haciendo de Catherine Howard, está Sean Penn. Yo he visto algún trozo así suelto, no la he visto entera. No tenía mala pinta, pero bueno, es algo breve porque tampoco 2 mini episodios tampoco da para mucho. No sé si tú la has visto. A ver, yo creo que es importante tener en cuenta el paso del tiempo. Es decir, cuando hablamos de series, bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta cuando un historiador ve una serie, ¿vale? Es decir, ¿qué queremos? ¿Fidelidad a muerte o entretenimiento? Que la historia da mucho entretenimiento, hay que decir las cosas. Claro, ¿qué ocurre? Que es interesante porque esta serie se hizo en el 2003, si no me equivoco. Claro, han pasado 20 años. Y en 20 años la imagen de Enrique VIII y de sus esposas ha cambiado mucho. Porque siempre se culpaba mucho, ¿no?, a las mujeres, ¿no? Es que Ana Bolena era muy mala, es que Jane Seymour era muy santa, es que Catherine Howard engañó al rey. Claro, el rey engañaba a sus mujeres, no pasaba nada, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que la imagen de estas reinas en el 2003 y la imagen que hemos visto de estas reinas, pues en otras películas que hablaremos ahora, o series como Las Hermanas Bolena, o las series sobre Ana Bolena que se han hecho, dan otra perspectiva, ¿no? Entonces esta serie, a ver, yo no la he visto entera, pero lo que vi fue, pues eso, al final son muy estereotipos, ¿no? Tienes a Catalina de Aragón, la reina santa, que está todo el día rezando, que esto no solo lo hemos visto con Catalina de Aragón, hay muchas otras reinas que te las pintan como, por ejemplo, esos maridos infieles, como Luis XIV con María Teresa de Austria, esos que someten a sus mujeres, Cierto. ¿Sabes? Y luego tienes, claro, la imagen Ana Bolena, la manipuladora, la Exacto. que seduce al rey, la amante, la malvada. Igual que tienes a las amantes de Luis XIV, que son las malas, las que llevan al rey a cometer ese adulterio. Claro, ¿qué ocurre? Que esta imagen se está modificando poco a poco. Es decir, Ana Bolena creo que es una figura que se está transformando muchísimo, ¿no? De ser la vil, la traidora, la que se aprovecha de su sexualidad, pues es una víctima al final. Y de hecho no sé si tenemos más películas que... Por ejemplo, así a nivel de recorrido también tendríamos Los Tudor, pero creo que también peca un poco de eso, porque, a ver, es del año 2007 al 2010 y también creo que se sigue... Además, es que un poco con Enrique VIII hay como una dinámica que se repite. Está Catalina de Aragón,
la buena, la santa, la religiosa. Caemos en una Bolena, esta pervertida que le seduce, no sé qué. Volvemos Con Jane Seymour. Con Jane Seymour. Ay, la buena, tal, la santa. Volvemos a caer con Exacto. Catherine Howard. Y así es como Ana de Eclipse ya como que rompe un poco la dinámica, Sí, pero es como iba de es una el cosa... el impasse. Sí. Claro, al final, por ejemplo, esta serie de los Tudor, a mí me gustó mucho cuando la vi, mí porque de hecho creo que mejora conforme pasan las temporadas, a nivel histórico hablo. Porque Empieza un poco Juego de Tronos. sí, total. O sea, en plan de... Se venga... inventan muchas cosas, es decir, que yo lo veo lícito, al final que una serie de ficción se invente, ¿no? Ujú. Entonces, Los Tudor es una serie que, claro, son 4 temporadas que ocupa toda la vida de Enrique VIII. Y entonces, yo creo que conforme avanza la serie, cada vez es más seria. Y, claro, lo que hacen las series históricas es que cogen lo que son rumores, leyendas, tal, lo convierten en algo real porque es lo que da juego al final, ¿no? Pero me gusta mucho cómo trata a algunos personajes y te muestra a Enrique, pues, como lo que era, pues, un poco psicópata, la verdad. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho los papeles de, ya no solo de Ana Bolena, de Catherine Howard, por ejemplo, que al final es otra víctima, era una cría que se casa con, esto lo hablamos, ¿no? Y la representan como tal, como una niña. De hecho, hay una escena muy buena en esa serie, que es cuando ella se enamora de Culpeper, de Thomas Culpeper. Y entonces Enrique llega con la pierna ulcerosa, que parece un titán, se le tira encima para tener sexo con ella, pero al final se le ve la cara de, claro, que ella al final se está sometiendo a ese gigante, ¿no? Y me gustó mucho esa escena, porque representa al final una niña que de pronto se ha visto inmersa en un juego que no controla, que no domina y en el que no puede escapar. Eso también se ve en la del 2003. Es que justo vi ese trozo hace unos días y es todavía más fácil ponerte en situación porque, claro, en Los Tudor, Enrique VIII es Jonathan Rhys-Meyers. Claro. Entonces, el envejecimiento que le hacen es un poco relativo. Lo intentan. Es decir, que me pongas 4 canas, pues bueno. Pero es verdad que la otra serie, el cast para Enrique VIII está bastante mejor. Es decir, es un señor ya bastante más mayor. O sea, le caracteriza muy bien. Entonces ves ese contraste entre este señor que dices, es que ya es un yayo y está trabajado este señor. Y esta chica, que además es Emily Blunt, que es tan joven, tan con el pelo rubio, largo, como súper virginal. Creo que tenía 14 años o 15 años. Claro, súper inocente. Y ves el contraste y dices, madre mía, es que ponte en situación de esta chica. A mí me gustaría hablar también de la película de las otras Bolena, las hermanas Bolena se llama en español, porque en inglés es la otra Bolena. Esta película, claro que yo recomiendo más leer el libro, obviamente, porque Philippa Gregory escribe... Es que tenemos todo un mundo de adaptaciones de Philippa Gregory Sí. a la pantalla. Philippa Gregory es una autora que, si no la conocéis, ha escrito mucha novela histórica inglesa y se ha centrado mucho en mujeres. Y su gran bestseller por antonomasia es La otra Bolena. Ella lo que hace de algún modo es como ofrecer una imagen distinta de esas reinas. Es decir, porque al final la historia de las reinas, hasta hace unas décadas, la habían escrito sobre todo hombres. Es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final pues se denota mucha misoginia, ¿no? Es que... y a veces... Nosotros a veces nos vemos influidos. Por ejemplo, a Ana Bolena se la castiga porque no consiguió dar un heredero varón a Enrique VIII. Se la culpa de eso, ¿no? Es como que, mírala, es que tal, no sé qué, o sea, tanto liarte con él para que luego no sepas cumplir. A la que has liado. Exacto, para que luego no salga. Claro, y entonces Philippa Gregory te ofrece una imagen distinta, no solo de María Bolena, que es la hermana de Ana Bolena, ¿no? Que es la gran olvidada, que fue amante de Enrique VIII también, sino de la propia Ana Bolena, de cómo ella al final es una víctima de su familia, de los Howard, los Bolena, y cómo al final la tiran a los leones con tal de tener... Y de hecho, cuando Ana Bolena muere, los Bolena y los Howard desaparecen. Es decir, al final ella les importa nada. Y esa es la imagen, pero de reinas, de princesas, de amantes de reyes, que se las culpa y realmente son víctimas de un juego que les viene grande. Porque es un juego, y es un juego de hombres. Esto es la teoría del patriarcado en el sentido estricto, es decir, son mujeres que están manipuladas muchas veces por, incluso aunque ellas intenten tener su propio camino, hay redes detrás de poder, y eso se ve muy bien en La otra Bolena,
con el tío de ella, que es el duque de Norfolk, que es un personaje titánico también, y cómo las utiliza. Y coloca primero a una de sus sobrinas. Es el que mueve los hilos. Claro, porque el padre no, el padre le viene un poco grande todo. Pero claro, Norfolk, que es uno de los grandes pares del reino, ¿no? Él utiliza a sus sobrinas, primero a una, y cuando ve que una se queda embarazada, coge a la otra hermana. Y eso es muy interesante, porque al final, de algún modo, tenemos que ver a estas reinas como víctimas de un sistema que no tenía piedad ninguna con ellas. Y en el caso de esta película, por ejemplo, claro, tienes a Eric Bana, guapísimo, maravilloso. Scarlett Johansson, Natalie Portman, todos preciosos. Todos, sí. Hay una escena en la que Ana Bolena le pide a su hermano, que esto fue una leyenda que hubo, ¿no? Que yo no sé hasta qué punto todo esto es verdad. En la que le pide a su hermano de mantener relaciones sexuales para que le dé un hijo, ¿no? Y entonces, cómo al final están los dos, el hermano llorando porque no puede, y ella al final le dice, da igual, hablaré con Enrique por la mañana. Y obviamente por la mañana la detienen, ¿no? Claro, eso es como, yo lo pienso siempre, la corte al final, y eso se ve con muchas reinas. La corte, luego cuando hablemos de sí, por ejemplo, la importancia de la corte al final es un campo de batalla en el que tú muchas veces no tienes armas para luchar y te lleva a hacer cosas que podríamos considerar que a lo mejor sin escrúpulos, porque es sobrevivir en esa corte. Y eso se ve muy bien en todas las películas de Enrique VIII, se ve perfectamente. Digo las de Enrique VIII porque al final cogen la vida de él, aunque sea a través de sus mujeres. Se ve muy bien eso, es la desesperación por sobrevivir, porque puedes morir en esas cortes. Pronto se sabrá que no voy a tener otro hijo. Va a hacer que me quemen por bruja. Aún hay tiempo. Puedes quedarte embarazada. No acude a mi lecho por miedo a lastimar al niño que cree que espero. He de hablar más claro. Y hacer con otro hombre sería traición. No. Basta. Ana, es una locura. No te das cuenta. Eres mi única esperanza. Sigas, por favor, es una monstruosidad. ¡María! No, ven, George. George, por favor. Mi vida depende de ello. Que yo siempre atendamos. También así de adaptaciones de Philippa Gregory, aunque son de época anterior, pero os las recomendamos. Yo al menos las he visto y a mí, la primera seguro, la otra no estoy muy segura, y a mí me gustaron, son las de La Reina Blanca y La Princesa Blanca. La Reina Blanca es del 2013 y es una adaptación de 3 novelas de Philippa Gregory. Y lo que ves es un poco la Inglaterra del 15 a través de 3 personajes femeninos, porque lo bueno de Philippa Gregory es que todo te lo cuenta a través de personajes femeninos, que son Elizabeth Woodville, la reina de Eduardo IV, Margaret Beaufort, la madre de Enrique VII, y Anne Neville, la mujer de Ricardo III. Son 8 episodios que están en HBO ahora. Está muy bien esa serie. Y está muy bien para ver toda esa época de la Guerra de las Dos Rosas, y los Lancaster, los York, tal. Y luego la siguiente sería La Princesa Blanca, del 2017, que también son 8 episodios, y ahí ves ya el matrimonio entre Isabel de York y Enrique VII, y ves el fin de la guerra y ya empieza el reinado de los Tudor. Entonces, para ponerte en situación para antes de ver las de Enrique VIII, pues ahí te sitúas un poquito. Yo lo bueno que veo de esas series, precisamente uno de los de las ventajas o de los aciertos, digamos, de La Reina Blanca, por ejemplo, empecé con ella, y es que se centra en personajes femeninos, ¿vale? Y 3 personajes femeninos que no tienen nada que ver uno con otro, porque Elizabeth Woodville, que ha pasado a la historia como una bruja, una reina hechicera, que de algún modo, porque había leyendas de que, bueno, Elizabeth Woodville se casa con este rey, un rey joven, guapísimo también en la serie, obviamente todos son muy guapos, y claro, la acusaron de haber hechizado al rey, de haber utilizado sus... De hecho, en la serie te dejan ver un poco como esa creencia... Hacía como hechizos al lado del río. Como que creía en una diosa marina, etcétera. Pero claro, es una reina que sobrevive en una corte que no la acepta, eso es lo primero, es una reina que al final... solo tiene el cariño de su esposo, cosa nada fácil.
Luego tenemos a la madre de Enrique VII, que es un personaje para mí aborrecible, lo siento, es una persona que no puedo con ella, pero que también debe entenderse en su propio contexto, una mujer que se quedó embarazada muy joven y que se entrega, digamos, a la... Ella cree que, por lo menos en la serie, como la pinta también Philippa Grigori, ella cree que su hijo es un enviado del cielo, porque hay que tener en cuenta que en Inglaterra está viviendo una guerra civil muy larga entre dos familias, dos dinastías. Una guerra que se necesita acabar ya, que se ha cobrado la vida de reyes, de reinas, de príncipes, de asesinatos, matanzas de población. Entonces es una guerra que lleva demasiado tiempo ocurriendo, ¿no? Y que se ha cobrado la vida de los York y los Lancaster. Entonces ella cree, es una mujer, es insufrible, Yo me recuerdo, ella está convencida. De hecho, es que ni el hijo la soporta. No, es que ni el hijo la soporta. Es que es de estas piadosas de todo el día rezando y porque lo quiere Dios, mándame una señal. Exacto. Y no, es que, claro. Pero me gusta porque es un contraste total con la reina Woodville. Y luego tenemos otro personaje también que lo pasa muy mal, que es Anne Neville, se llama, ¿no? ¿Me has dicho? Anne Neville, cierto. La que será esposa de Ricardo III. Pues la segunda hija de una familia, la que no se esperaba nada de ella, y de pronto se convierte en reina de Inglaterra por un tiempo porque Ricardo III, otro personaje que también necesita, que se está haciendo, una revisión historiográfica total, de pronto se encuentra reina de una Inglaterra que está en el punto álgido de esa guerra civil. Hay una leyenda que envuelve, que eso la culpa en parte la tiene Shakespeare, que envuelve a Ricardo III, que es sobre el asesinato de sus sobrinos, los príncipes de la Torre de Londres, que simplemente, básicamente, 2 hijos de Elizabeth Woodville fueron encerrados para protegerlos en la Torre de Londres y desaparecieron. Exacto. Y todo, aunque se ha demostrado, de hecho la propia Philippa Grigori desmiente en la novela que hayan sido, de hecho, se cree que parte de la culpa la tiene esa señora, la madre de Enrique VIII, y la facción que quería acabar con Ricardo, el duque de Buckingham, etcétera. Se cree que asesinaron a los niños. Entonces, claro, ya se ve envuelta y Anne Neville se encuentra como reina con gran parte del reino que no acepta a Ricardo III, un Ricardo III que se ve consumido por... Pues claro, al final estás gobernando un reino que sabes que va a acabar nuevamente envuelto en guerras, y es un personaje muy dramático. Y me gusta mucho cómo la representan, por ejemplo. Y luego tenemos el caso de la princesa Blanca, que nos encontramos que la guerra civil ha terminado y que Elizabeth de York, la hija de Elizabeth Woodville, se ve comprometida con... Cuidado, porque hubo rumores de que Elizabeth de York tuvo un romance con Ricardo III. ¿Vale? Con su tío. Todo queda en familia, no hay problema. Entonces ella se ve obligada a casarse porque ella es la moneda de cambio. Al final es como la unión de la unión dinástica entre las dos casas, los York y los Lancaster, se unen bajo el matrimonio de Enrique VII y Elizabeth de York. Y ves cómo ella, como reina, tiene que aprender a convivir con un hombre al que detesta, porque ellos al principio se detestan. Luego obviamente le metemos un poco de romance, todo maravilloso, a mí me encantan los romances, pero como digo, os recomendamos muchísimo toda la producción de las series que se basan en libros de Philippa Grigori, porque están muy bien hechas. Además tienes ahí todas las intrigas que tú quieras. O sea, es la corte, lo bueno que tiene es que siempre te da intrigas. Deberíamos volver a intentar liberarles y devolverles su condición. Si fueran legítimos, no habría duda. Ricardo afirma que no lo son. Es arriesgarnos por los hijos de una bruja. Pero
Temo por sus vidas. Ricardo querrá apartarles de su camino ahora que casi triunfamos. ¿Le creéis capaz de matarles? Dios no lo quiera. Y si otra persona los matara en nombre de Ricardo, entonces, ¿quién dudaría de si realmente fue él? Y vos, por supuesto, tenéis acceso a la torre. Pasamos ahora a adaptaciones que a lo mejor nos parecen un poco meh. Y tenemos The Spanish Princess, tiene 2 temporadas, también la tenéis en HBO. Y se centra pues en la historia de Catalina de Aragón, ¿vale? Parte desde que ella está en Granada hasta... Yo creo que ya en los últimos episodios de la segunda temporada ya es la época en la que Enrique VIII ya empieza a pasar de ella, porque ya está con Ana Bolena y esa situación. ¿Qué te pareció? A ver, vamos por partes. A ver, hay un fallo, es decir, si yo considerara las 3 series sobre reinas de... Porque al final, estas princesas al final ocupan como distintas sagas, ¿no? Creo que las series van empeorando conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, en la serie de la princesa Blanca, y esto lo de Tatiana te lo he comentado, hay una escena terrible. Supuestamente los reyes ingleses viajan a España para concertar el matrimonio entre su hijo Arturo y una infanta española, ¿no? Entonces van, como no, a la Alhambra. Recién conquistada, van a la Alhambra. Tenemos a una Isabel la Católica, que es Rosy de Palma, ¿de acuerdo? Que es maravilloso, no te digo que no me meto con eso. Pero hay una escena en la que Rosy de Palma, o sea, Isabel la Católica, dice que venga la infanta. Por favor, os pido que veáis esa serie. La he intentado buscar por YouTube y no ha habido manera de encontrarla. Entonces, de pronto, aparece un sarao gitano en un momento tocando las palmas, maravilloso, ahí, y aparece una niña con los pelos para arriba, tal, y bailando, pues un flamenquillo, todo maravilloso. ¿Qué ocurre? Que con la reina española, o no sé cómo le llaman, La princesa española. Primero, la calidad de la serie es mucho menor. Yo creo que no había tanto presupuesto. Y luego, aparte, es que hay unos tópicos. Ahí tenemos haciendo de Isabel la Católica a Alicia Borrachero, que es Juana de Arco, o Eowyn, del Señor de los Anillos. Con una armadura y va a salir ahí en batalla. En plan, hija, ahora vuelvo. Coge la espada y se lanza a por los... Es que no sé. Claro, entonces, creo que al final... Y claro, creo que las producciones inglesas tienen un problema con la historia española, y es que no se paran a ver más allá de los tópicos, ¿vale? A lo mejor nos pasa lo mismo, no lo sé. Pero claro, tenemos primero a Alicia Borrachero haciendo de Isabel la Católica con una armadura dorada, en plan Eowyn, que se lanza en vez de orcos, musulmanes, nazaríes, etcétera. Y luego, por otro lado, hay otra escena que Catalina llega a Inglaterra, llega a Londres, y lo primero que dice, bueno, luego nos vemos, que me voy a echar una siesta. O sea, son tópicos muy manidos. Entonces, para mí son series, es una serie que ha perdido muchísimo de las anteriores. No empatizo con los personajes tanto, la verdad, porque aquí sí que han querido representar a una Catalina de Aragón no esa reina sumisa y dócil, porque al final el personaje de Catalina de Aragón es un personaje que, como han demostrado distintos autores como Gilles Tremblay, etcétera, es que es una reina que tuvo un gran porte. Ella ejerció la regencia, por ejemplo, cuando Enrique viajó a Francia en las guerras con Francia, ella ejerció la regencia, por ejemplo, a Francia o a Escocia, no lo sé, pero sé que ella fue regente mientras Enrique estuvo fuera. Tuvo un papel político importante, fue conexión con el imperio, sobre todo cuando su sobrino, el emperador Carlos. Entonces, pero claro, la serie al final creo que no lo sabe abordar bien, me da la impresión. Me gustaría ir adentro y cambiarme esta ropa. Oh, estas damas recogerán vuestras pertenencias. Me bañaré y haré una siesta. ¿Cómo? ¿Siesta? ¿Eso es una comida? Es dormir, mi señora. ¿Dormir? Es por la tarde. No. ¿Vuestra presentación formal ante el príncipe Arturo? No puedo presentarme hasta que nos unamos en presencia de Dios. Pero ya os habéis casado. No veré a nadie hasta limpiarme todo el barro inglés y dormir una siesta.
Y luego tenemos esa serie sobre Ana Bolena, que me sabe mal porque esta serie... Es la serie del año 2021, ¿vale? De 3 episodios. Que ahora creo que no está en ningún sitio, en ninguna plataforma. O sea que ¿Ya la han quitado en HBO también? No está, yo no la encontré. Esa serie creo que peca de... porque no ofrece absolutamente nada nuevo. Nada. Es decir, es repetir la historia de Ana Bolena de nuevo con una Ana Bolena negra. Es la única diferencia. Claro, es lo que yo he hablado a veces contigo y tal, que creo que hay miedo a lanzar, porque claro, necesitamos historias, testimonios femeninos, de princesas, de reinas. Tú puedes salir de Europa perfectamente. Tienes un montón de historias fascinantes de reinas, princesas, emperatrices asiáticas, por ejemplo, reinas africanas. Pero claro, al final Europa es lo que nos queda más, ¿no? Entonces, esa historia no aporta absolutamente nada. Además de que para mí está muy mal hecha. Es decir, los palacios parecen casas de campo. Luego el vestuario, y ya te digo, es que no te aporta absolutamente nada. Entonces, es una serie que para mí fue un fracaso. De hecho, ya no lo está demostrando, porque las de la princesa blanca, reina blanca, las tenéis todas en HBO hace años ya. Y esta que salió, la última, ya ha desaparecido. Porque os digo que fue un fracaso, pero yo creo que fue un fracaso porque no aporta nada. Es decir, es la historia manida de Ana Bolena, que tenemos 20.000... porque todas coinciden en una serie de hechos. Luego la interpretación de los mismos es distinta, es decir, pero sabemos más o menos todo lo que ocurrió. Que por cierto, voy a meter aquí una autora inglesa que es maravillosa, es Alison Bale, que escribe... Si os interesan los Tudor, de hecho está traducida gracias a la serie de los Tudor. Con la portada de la serie. Exacto. Está en la traducción en castellano de Enrique VIII y la corte de los Tudor, que es un libro maravilloso. De hecho, los dos nos lo hemos leído y yo os lo recomiendo. De hecho, estoy deseando que traduzcan más libros de Alison Bale para disfrutarlos, pero bueno, estamos en ello. Entonces, pues es una serie bastante... que se espera mucho de ella y no aporta absolutamente nada. Y de Enrique VIII y sus esposas, pues pasamos a su hija, a Isabel. Y yo creo que de Isabel las adaptaciones quizá más conocidas son las pelis que protagonizó Cate Blanchett. La primera es del año 1998, que ya ha llovido, que se llamaba Elizabeth. Uh-huh. Y luego, 9 años después, hizo la segunda parte, que es Elizabeth, la Edad de Oro, que aquí ya es la época de conflictos con España, Felipe II... Es que yo no las he visto, no sé qué tal... Mira, la primera película... Yo me acuerdo que tengo una escena de cuando yo era pequeño y mis padres la estaban viendo en la tele con mis tíos. Me acuerdo que una noche de verano estaba yo en el pueblo de mis abuelos y me acuerdo que mis padres la estaban viendo y me dio miedo, porque es una peli muy oscura. Claro, ¿qué te presenta esa película? Esa película te presenta a una Isabel... Además, es que basta ver detalles como, por ejemplo, esta película se trata sobre la adolescencia de Isabel, cuando ella es una princesa y se convierte en reina de Inglaterra, ¿no? Y los primeros años de reinado. Te presentan a María Tudor, un personaje súper maltratado por la historiografía. Es verdad que a día de hoy hay biografías que la recuperan y pero claro, esa película te presenta a María Tudor enferma, toda vestida de negro, en una corte que yo no entiendo, o sea, gente como veía en los pasillos porque no hay ni una vela, es decir, o sea, oscurísimo todo. Y de pronto Isabel... Es la luz. Un vestido rojo, un vestido un color dorado, o un vestido, claro, blanca de piel, como la pureza, porque claro, Isabel al final vendió esa imagen, ¿no? De la reina pura, virgen. La reina virgen, exacto. Y ya te presenta como el reinado de María Tudor, que está en decadencia, y María enferma, y luego te presenta a Isabel como esa víctima en manos de su hermana, que se convierte en reina, ¿no? Y se convierte en reina en una corte, pues claro, hay que tener en cuenta Inglaterra en esta época, es decir, Enrique VIII ha implantado una revolución religiosa en la que ha destruido toda una religión, o por lo menos ha intentado destruir los pilares, ¿no? Porque todavía seguían las prácticas de lo que llamaban la vieja religión. Llega María Tudor y, aunque
a ver, esto es importante, ¿eh? Hubo persecución religiosa, pero con Isabel también hubo persecución religiosa, es decir, hay que verlo todo en su contexto, pero claro, pinta, ya solo empezar, o sea, la primera escena de la película son 3, anglicanos que están siendo, a una le están cortando el pelo porque los van a quemar vivos, y se ve como le están cortando trozos de carne porque tirando del pelo, es decir, ya pintan el reinado de María Tudor como ese reinado de represión religiosa, sale una cruz enorme. Entonces, claro, esa película hay que verla en su contexto, claro, en el 98 han pasado muchos años, pero está bien, es decir, a mí me gusta porque al final, pues a mí las películas de reinas me gustan. Y claro, ves cómo Isabel tiene que adaptarse a esa nueva corte como una cría, porque al final era una chica joven, muy inteligente, Isabel siempre fue muy inteligente, pues tiene que adaptarse a esa nueva vida. Y por otro lado tenemos la segunda película, ¿no? La Edad de Oro, ya el título ya nos dice mucho, que se centra sobre todo en el conflicto entre Inglaterra y España, con Felipe II, alrededor de lo que se llamó la Armada Invencible, digo entre comillas, o la Gran Armada, o lo que fuera. Claro, ¿qué ocurre aquí? Tenemos a una Isabel mucho más madura. Han pasado, ¿cuándo fue? En el 2008, me has dicho. 2007, habían pasado 9 años. 9 años, es decir, ha mejorado mucho la calidad de la imagen, la de los vestidos. Me gusta mucho porque tienes a una Isabel más mayor, que ella ve que ya no es joven y bella. Hay una trama dentro de la película en la que una de sus damas, porque ella se encapricha, digamos, de un capitán de barco. Bueno, no digo pirata, pero un corsario, es un corsario, básicamente. Y ella se encapricha de él y claro, luego él se enamora de una de las damas de la corte y claro, ella de pronto... Hay una escena muy chula en la que ella la están desvistiendo sus damas y ves como ella tiene vendado el pelo, ella lo tiene muy corto para poder ponerse las pelucas y como ella pues se tiene que quitar los polvos que se ponen en la cara, etcétera. Y es una escena muy chula, que eso lo hablaremos también con la película de María, Reina de Escocia, lo hablaremos también, que es la humanidad de la reina, o sea, y esto lo veo muy simbólico, porque al final, de alguna manera es como una reina que, o sea, la importancia de la imagen, y esto es algo que nos pasa a todos hoy en día, con los políticos, con las estrellas de cine, de televisión, de las cantantes, es decir... Y ahí se ve la imagen que ella... Y que al final ella se mete en la bañera con su pelo súper cortito. Y tiene que vender la imagen de perfección. Claro. Es lo que venden hoy en día pues los actores. Exacto. Entonces es una película que es verdad que es un poco lenta. Ahora, ¿cómo nos pintan a Felipe II? Podemos constatar que los ingleses nos tienen Nos odian. Porque salen Felipe II junto a Isabel Clara Eugenia, su hija. Claro, están en el Escorial, una gran misa, salen los frailes jerónimos, luego sale pues Felipe con su rosario, con su rosario. Bueno, pues eso, y bueno, luego la escena de cuando se acerca la armada, que me gusta, porque es verdad que han criticado mucho esta película porque de algún modo pinta a los ingleses como los grandes tal, y fue una tormenta en parte la que se cargó el chisme, ¿no? Pero hay una escena que sale Isabel con armadura, capa blanca, y es como si fuera Juana de Arco, ¿no? Que va a luchar por el pueblo inglés, etcétera. Pero sí que hay momentos en los que ella sí realmente, porque ella sabe que si los ingleses llegan a Inglaterra, la derrocan. Entonces, claro, y eso es una cosa de la historia que yo creo que es súper importante, y los que hacemos historia tenemos que tenerla súper presente, que es el no saber. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Esto es súper importante. Tú sí sabes cómo acaba la película. Claro, tú dices, bueno, su armada no me preocupa porque como se va a hundir en el mar, pero ellos no lo sabían. Y eso es súper importante. Y eso se ve también en la película. Se ve como Isabel va a un astrólogo, por ejemplo, para que le diga cómo va a ir la cosa, ¿no? Y él le dice algo así como que él ve 2 imperios y que uno va a caer, pero no dice cuál, ¿no? Qué casualidad. Exacto. Entonces, esto es como el horóscopo de hoy en día que te dice, no, vas a tener una buena vida, gracias, me has solucionado la vida. Entonces, eso sí que me gusta de la película, por ejemplo. ¿Era John Dee de...? Sí, creo que sí, exacto. Y es un personaje, es muy... la humaniza de algún modo, que eso me gusta.
Sir Thomas White y los otros líderes ya han sido ejecutados. Pero de haber conseguido su propósito, esos protestantes y herejes tenían la intención de llevar a vuestra hermana hasta el trono. Mientras permanezca con vida, habrá complots para elevarla al trono. Si fuese llevada ante un tribunal, nunca sería hallada culpable y todos nosotros seríamos condenados. Mi hermana es hija de esa zorra de Ana Bolena. Nació bastarda, nunca será reina de Inglaterra. Su excelencia sabrá encontrar pruebas de su traición. Estoy segura de ello. Y luego hay un par de adaptaciones más que no hemos visto, pero bueno, os las comentamos por si queréis verlas, o si las habéis visto, pues nos escribís en los comentarios y nos decís qué tal, cuál es vuestra opinión. Que está Becoming Elizabeth, que es del año pasado, desde el 2022, tiene 8 episodios y retrata un poco la vida de Isabel, pues antes de convertirse en la reina. Entiendo que por ahí el título, ¿no? Un poco tras la muerte de su padre y cómo queda un poco a merced de la corte y todo eso. Y luego ya hay otras que ya vemos una Elizabeth más madura, que está una que se llama Elizabeth I. Como veréis, originalidad en todos los títulos, que es una miniserie de 2 episodios del 2005, en la que Elizabeth es Helen Mirren y sale también con Jeremy Irons. No sé si va a representar algún... Sí, creo que es un romance que tuvo. Algún romance que tuvo. Y luego está la aparición de Isabel en la peli de Shakespeare in Love, que es en fin. Que esa es la que más ha primado hasta épocas recientes. Sí, es Judi Dench, exacto, obviamente, del año 98, y se la ve un poco, pues eso, ya Isabel súper mayor, con la peluca, un montón de maquillaje blanco en la cara, y esa imagen ya de como de mujer dura. Ya hemos pasado, yo creo que ya ha superado la época de la reina virginalidad. Aquí esa ya es exacto, esa es la imagen que ha primado más de cuando cuando nosotros éramos pequeños. Yo creo que cuando salían era la imagen que más se representaba de Isabel, esa mujer ya mayor. Ya me gusta mucho porque habla como del amor, ¿no? De que es una reina, porque claro, a pesar de que no se ha casado, sí que ha amado, ¿no? Eso me gusta mucho, por ejemplo. Y ahora se está dando más importancia a la Isabel joven, a la construcción de Isabel I, de Elizabeth. Y luego, muy relacionada con Isabel, pues está María de Escocia, que tenemos, por un lado, la serie de The Reign, de 4 temporadas, del año 2013 al 2017. A ver, esta serie... Hay que tomársela con calma. Por los jajas está bien. Pero bueno, yo te digo una cosa. Ha tenido 4 temporadas. No, quiero decir... Pero porque te engancha. Claro, porque claro. Es un culebrón. A ver, la serie va desde... Lo bueno de la serie es que va desde la llegada de María de Escocia como reina de Francia, bueno, es decir, como princesa que se casa con Francisco, con el futuro rey, hasta su muerte, creo, ¿no? Llega... Sí. Entonces, la serie tiene como 2 grandes planos, digamos. La primera parte, que serían las 2 primeras temporadas, que es como más idílica, más... Pues más es una serie de teenager, en plan, sí. Son jovencitos que están todo el día pues, con sus líos y uno se lía con otro y tal. Entonces es una serie muy, como digo, eso se centra mucho en la gente joven, en la adolescencia, en los líos de la corte, etcétera. Y sin embargo, la segunda parte, que es cuando ella va a Escocia, se vuelve más oscura la serie. Se vuelve más oscura porque la vida de María Estuardo de algún modo también se vuelve mucho más oscura, ¿no? Y entonces tiene unos tintes más serios, más dramáticos también, ¿no? Pero es una serie que, bueno, es una serie para pasar el rato. No esperes ver muchas cosas fidedignas porque no las vas a encontrar, pero no está mal, es decir, pues... A lo mejor para ubicarte con personajes y... Exacto. O un poco hilo de la vida de María, pues bueno. Exacto. No, y que no todo tiene que ser serio, es decir, yo también veo bien que se hagan series un poco, pues así, que, es decir, luego cuando hablemos de Catalina la Grande, pues hablaremos también de la serie, de otra serie que va un poco por el estilo, aunque yo la veo un poco, hay más calidad, hay más dinero, pero luego si quieres hablamos de eso. Y luego a nivel de pelis, hay 2 que se llaman igual, Mary Queen of Scots. Hay una que es una peli suiza del año 2013 que no hemos visto, no sé qué tal estará. Y luego está la que era más conocida del 2018 con Saoirse Ronan y Margot Robbie,
haciendo los papeles de María y de Isabel. Y yo recuerdo que la vi en el cine, es que la tengo un poco olvidada. Creo que la peli me gustó, aunque es un poquito lenta. No sé qué. Esta película tiene un problema de base, ¿vale? Y es el siguiente. Esta película se basa en un libro que estaba mirando a ver si encontraba el nombre. Sí, John Guy. Esta película se basa en una biografía, que yo os la recomiendo, que está muy bien, de John Guy, ¿vale? Es un historiador que se... Cuando lees la introducción del libro, él te explica que él solo se ha obsesionado con 2 mujeres, con su esposa y con María Estuardo, y que casi por una pierde a la otra, en plan broma. Entonces la biografía está muy bien, y entonces la directora basó su... Porque hay muchas biografías es decir, hay distintos relatos. Antonia Fraser tiene una también, que es la que yo la he leído también. Claro, ¿qué ocurre? Que María Estuardo tiene una leyenda negra como la tiene también María Tudor, ¿no? Entonces se ha ido redefiniendo la imagen de María, ¿no? Entonces la directora de la película quería que fuera una película fidedigna. Y lo intenta, de verdad que lo intenta. Pero ¿qué ocurre? Que tú no puedes meter en una película la vida de este personaje, porque es una vida que ocurre en muchas cosas. Porque claro, la vida de María Estuardo se basa en 2 periodos. Se basa, no tanto como en la serie de The Ring, sino que se basa, bueno, diríamos en 3. Se basa en su vida en Francia, su vida como reina de Escocia y su vida como prisionera de Isabel. Porque fue prisionera, digan lo que digan, aunque le diera un castillo y tal. Entonces, claro, la película se basa en su vida como reina. ¿Qué ocurre? Que le pasaron muchas cosas. Entonces, sí que me gusta porque es una película feminista, una película que reinterpreta el papel, que saca, por ejemplo, escenas que no se han visto antes muchas veces. Por ejemplo, cuando hay una escena que la están cambiando y tiene el vestido manchado por la menstruación. Eso me parece perfecto, porque siempre se ha pintado a las reinas como que las reinas no sangraban, no había tal, es decir, todo... Y no, eran personas. O luego, por ejemplo, cuando escenas de sexo, el placer, el que una reina pudiera sentir placer, ¿no? Eso se ve muy bien en las 2, porque la película, el problema que tiene es que no es... Yo no la llamaría María Reina de Escocia, porque es María e Isabel. De hecho, el papel de Isabel a veces se come el de María, ¿no? Entonces hay 2 escenas que representan muy bien las limitaciones a las que se veían expuestas. Por un lado, María, cuando conoce a su futuro esposo, ella sabe que no puede mantener sexo con él hasta que se casen, porque tienen un encuentro, etc. Entonces él pues le dice, no te preocupes porque hay maneras de dar placer sin que... Claro, ella no sabe, ¿por qué? Porque su primer esposo, Francisco II, pues se ve que no tuvieron relaciones sexuales satisfactorias. Entonces él quiere convertirse en rey de Escocia, entonces el tío pues se trabaja el asunto, ¿no? Pero me gusta mucho porque se observa el placer de una reina. Es decir, el cómo una reina puede sentir placer. Y por otro lado está el caso de Isabel, que me parece incluso mejor. Ella estaba enamorada de un noble, y se ve la escena de cómo él intenta acostarse con ella y ella le dice que no, que le dice algo así como que él sabe que no puede. Y luego hay otra escena, ella tuvo viruela creo que fue, y le dejó marcada la cara. Marcas. Sí, entonces ella sale corriendo a buscar a su amado, y cuando salen las nobles salen delante de ella para echar a todos los nobles que haya, para que no puedan verle la cara, porque la imagen de Isabel no es esa, la imagen de Isabel es ella. Entonces ella lo que va es a su amado y se abraza a él y se la ve tan frágil, tan vulnerable. Es decir, al final, eso me gusta, la humanidad que esta autora, que esta directora muestra de las 2 reinas, de cómo que son 2 personas y que sufren, ¿sabes? No son reinas perfectas. ¿Qué ocurre? Que la película, como digo, refleja muy bien a una reina de Escocia rodeada de hombres, que ninguno de ellos, ni siquiera su propio hermano bastardo, que es un personaje aborrecible en la película, ninguno de ellos mira por ella. Todos, al final, ella es un estorbo en los planes del reino de Escocia, porque el reino de Escocia también sufrió una convulsión religiosa, el protestantismo estaba súper inmerso, y ella llega siendo una reina católica, y demuestra muy bien cómo es una reina católica que intenta contentar a ambas partes, cosa que no se ha vendido hasta ahora. Siempre se ha vendido a María Estuardo como una reina, pues igual que María Tudor, sectaria, radical, etcétera. Entonces,
refleja muy bien la humanidad de las dos. Entonces yo recomiendo verla. Lo que ocurre es que yo recomiendo verla después de haber leído una biografía de María Estuardo. La de John Guy es bastante buena, se lee muy bien. ¿Por qué? Porque hay demasiados datos y te pierdes. La verdad que te pierdes con tanta información. Yo hubiera quitado información o hubiera hecho 2 partes. Porque al final yo entiendo que Hollywood tiene que comer, ¿no? Y no les interesa a lo mejor. Pero la película a nivel de fotografía y tal está muy bien. Y el personaje de Isabel, para mí, se come al de María. De hecho, creo que fue nominada a un Oscar. Margot Robbie me suena por personaje secundario y la protagonista no. Me suena. Y luego hay ese encuentro que hacen entre las dos, que nunca existió, pero... Claro, cuando María huye de Escocia, que esto encuentro que lo hacen mal. La película comienza con la ejecución de María. Cuando la van a ejecutar y ella en el momento en el que van a soltar el hacha recuerda todo lo que ha vivido. Claro, el problema es que desde que María abandona Escocia hasta que la ejecutan pasan décadas. Décadas en las que pasaron muchas cosas. Es decir, porque que por cierto, ahora que hablamos de esto, en la película de Elizabeth II, La Edad de Oro, sale María Estuardo. Y la pintan todavía como una reina conspiradora, una reina que quiere... Pero claro, es que aquí hay un problema de base. Es que María Estuardo reivindicaba ser la heredera de Isabel. Y entonces, cuando tú llevas toda tu vida teniendo la convicción de que... Porque claro, Isabel no tuvo hijos. Entonces, de hecho, es que es curioso, porque el heredero de Isabel sería el hijo de María de Escocia. Sería Jacobo. Entonces... Claro, al final, y luego aparte es eso, ¿se portó bien Isabel con María de Escocia? Pues no sé, yo lo que sé es que cuando María abandona el reino después de una guerra, una revuelta contra ella, etcétera, la convierte en una prisionera y la trasladan de un castillo a otro, al final, o sea, de hecho se inventa la directora de la película, se inventa ese encuentro entre ambas, que no está bien hilvanado, yo creo que no, porque al final no te deja, claro. Yo no hubiera metido el tema de la ejecución porque no se entiende a través de lo que ves en la película. La ejecución no es por lo que hace durante la película, sino por lo que hará durante las décadas siguientes, porque son décadas. Entonces creo que la película, tanto en la de Isabel, la Edad de Oro, solo representan a María, pero de forma muy parcial, porque no sabes nada de ella, solo sabes que es una reina que está de algún modo prisionera. Y por supuesto la pintan súper oscura, en una corte que no entra la luz del sol, yo no sé esa gente. En cambio, Isabel es todo luz, etcétera, ¿no? Eso le pasa lo mismo que con María Tudor en la primera película. Entonces creo que no se termina de reflejar bien en esas películas el papel de María Estuardo. Cosa que sí que intenta esta directora del año que fue 2018. 8. ¿Creéis que haría honor a mi rango desposando a un súbdito de mi hermana? Aunque es cierto que un conde no es un príncipe, no imagino mayor honor que uniros a un noble mediante el cual heredaríais un reino como Inglaterra. Tal herencia me corresponde por sangre, sin importar a quién despose o no despose. Si le concedéis la sucesión, recompensaremos su desobediencia. ¿Qué desobediencia? No es nuestra súbdita. Mas nos obligáis a serlo de ella. Y ahora tenéis la osadía de dudar de mi juicio. Haríais mejor en cuestionar el vuestro. Lamento que me veáis como un fracaso. Luego tenemos otra reina inglesa que también ha tenido película, que es Ana Estuardo, con la película La Favorita del 2018, que además tuvo súper buenas críticas. Tuvo un Oscar ella, sí, además. Olivia Colman se llevó el Oscar a Mejor Actriz Protagonista, supongo. Sí. La tenéis en Disney Plus. Yo no la he visto todavía. ¿No has visto esa película? No, entiendo que representa este triángulo de conflictivo entre su primera favorita y la que luego pasará a ser su favorita. Exacto. Cuando Rachel Weisz, la primera, caiga un poco en desgracia, ¿no? Yo esta película iba con muy pocas expectativas. Porque en el anuncio de la película, el tráiler, pues lo hacían como un poco todo muy cómico, todo muy tal. Y yo dije, madre mía, esto tiene pinta de ser un... Pues me fascinó. Porque además hacen un retrato. Claro, aquí tenemos otra vez a tres mujeres súper distintas. Olivia Colman hace un papel impresionante y te muestra las luces, en este caso las sombras, porque hablamos de una reina que ha vivido una reina mayor, una reina viuda en este caso,
que ha perdido a todos sus... De hecho, por ejemplo, en la película, ella tiene muchos conejos. Tiene como 13 o 14 conejos y cría conejos. Y cada conejo representa a uno de los hijos que ha perdido, ¿no? Porque tuvo muchísimos abortos. Y abortos y espontáneos. 17. Sí, una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, claro, se ve pues esa reina que no ha podido ser madre, esa reina que pues ha perdido a toda su familia. Y claro, ella tiene solo a una favorita, que es Rachel Weisz, que también hace un papelazo impresionante, que pues es una noble con la que ella ha compartido desde adolescente, además te meten tintes de amor entre ellas o de relación sexual entre ellas. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparece otro personaje más, que es esta actriz, ¿cómo se llama? Emma Stone, que es familiar de Rachel Weisz, ¿no? Es una familiar venida menos, empobrecida, y le pide trabajo. Se ve muy bien la corte, cómo funcionaba, el tema de las cocinas. Ella trabaja en las cocinas. Y poco a poco se va ganando la confianza a espaldas de Rachel Weisz de la reina. Una reina que hay una escena que refleja perfectamente como la caída a los infiernos de la reina, de Ana Estuardo, porque ella tiene problemas de gota y le cuesta mucho andar, entonces se pone a andar y no sabe dónde está. O sea, está llorando, histérica, y se siente perdida, se pierde en su propio palacio. O sea, que tiene como signos de demencia casi, y aparece Emma Stone con una silla de ruedas para llevarla, porque no puede andar casi, y entonces ella le grita, ¿dónde estabas? Porque está como perdida, es como la caída a los infiernos, ¿no? Y es maravilloso. Entonces es una película muy humana, que refleja muy bien el precio del poder al final, lo que se cobra el poder en los reyes, ¿no? Y al final la soledad de la cabeza coronada, ¿no? Es decir, como al final tanto una como otra, de algún modo, tanto Rachel Weisz como Emma Stone tienen unos intereses al final, porque no es el amor por el amor, es el amor también para obtener. Y la gran cuestión es cuál de las dos realmente quería a Ana Estuardo. Esa es la gran pregunta de la película, porque tú vas viendo la película, te piensas una cosa de una y de otra, y bueno, yo es una película que recomiendo verla porque está muy muy chula, tiene mucha profundidad, y la actriz Olivia Colman se mereció el Oscar, pero vamos, es porque hace un papelazo de reina impresionante. He soñado con el hombre tuerto del camino. ¿Qué hombre? Atravesamos la ciudad. Me miró de una forma que me heló la sangre. Abigail, ¿el pueblo está enfadado? Anne, ella no lo sabe. Preguntemos al pueblo. Traigamos a la gente y se lo preguntamos. Así no se tratan los asuntos de Estado. Al pueblo se le guía, no guían ellos. ¿Vas a dejar a Marlborough en la estacada? Necesita otro batallón y eso requiere dinero. No me grites, soy la reina. Pues actuad como tal. Y luego ya, por último, tenemos a la reina Victoria, que se nos sale un pelín de periodo, pero bueno, es interesante. Es muy interesante. Y sí que se la ha retratado en varias películas. Tenemos, por ejemplo, La joven Victoria con Emily Blunt, y luego hay 2 películas que las protagoniza la misma actriz, que es Judi Dench. Sí, ¿no? sí. Una con la reina Victoria y Abdul, y otra Mrs. Brown. Y claro, aquí hay que diferenciar 2 cosas, porque claro, a Victoria le pasaba un poco como a Elizabeth, que durante mucho tiempo ha primado la imagen de esa reina mayor, en plan, esa reina vestida de negro. Es que además, como vivió tanto. Claro, o sea, pues fue un reinado largo, entonces es esa reina mayor, vestida de negro, y siempre se ha primado esta imagen. Por ejemplo, ocurre un poco, pues así como en Shakespeare in Love te representan a esa reina mayor. Por ejemplo, está la película de Johnny Depp, que me encanta, que se llama Desde el infierno, que se basa en Jack el Destripador. Jack el Destripador, y sale la reina vestida de negro, de luto, muy seria, tal. Entonces, claro, entonces se ha querido reivindicar a la Victoria joven. Es decir, una reina adolescente que se convierte en reina a los 18 años, está aprendiendo a reinar, el amor por Alberto, etc. Entonces, de la reina joven hay 2, porque también te quería comentar que hay una serie de Movistar que va sobre la juventud de Victoria. A mí la joven Victoria, la película me gustó mucho. Es que es muy bonita además. Ya. Es muy bonita.
Y son guapísimos también los Pero dos. porque está centrada en el... Yo creo que más está centrada en el romance de ella Exacto, con Alberto. Y por eso es como una peli romántica. Exacto, sí, porque además está muy bien la idea de, por ejemplo, que Alberto no puede... y eso está muy bien, porque al final rompe un poco con, de algún modo, es decir, siempre era el hombre el que tenía que pedir matrimonio a la mujer. Esta idea la tenemos hoy en día, o sea, incluso. Y en este caso él debía esperar a que fuera ella como reina. Claro, y luego las disputas entre una Victoria que no se quiere someter al matrimonio, es decir, porque, claro, existía ese compromiso de sumisión de la mujer al hombre en el matrimonio. Pero claro, ¿qué ocurre cuando una reina y es la señora de todos los vasallos del reino? Y Alberto era vasallo de ella porque no era príncipe. O sea, era príncipe, me refiero, no era rey de otro reino, ¿no? Él pasa a ser, de algún modo, príncipe... Bueno, no, porque no le dieron el título hasta después, pero que él al final es el marido de la reina. Con el tiempo le darían el título de príncipe consorte y sería el príncipe Alberto, pero con el tiempo, porque no se fiaban de... Estos alemanes no eran de fiar para los ingleses. Entonces está muy bien el reflejo que ella hace, los aciertos, sobre todo la infancia de ella. Esa infancia en el Palacio de Kensington, sometida a su madre y al favorito, a John Conroy, que era un escocés o irlandés, ahora no me acuerdo, era su mayordomo, digamos, y ese que controla el palacio. Como ella no puede hacer absolutamente nada sola porque hay miedo a una conspiración, porque es la heredera. Todos los tíos de ella no habían tenido hijos legítimos, entonces de pronto la corona pasa a una niña pequeña. O sea, aunque no directamente porque cumple 18, pero desde que es pequeña sabe que el heredero es ella, porque no hay más herederos. Entonces, está muy claro, ella no puede bajar las escaleras sola. Se llama el sistema de Kensington, las tiene que bajar con alguien, no puede dormir sola, y de pronto se convierte en reina y ella lo que hace es rompe con todo eso. Rompe con la tiranía de John Conroy, se separa de su madre también, tuvieron mucho... Eso se ve muy bien en la serie también. Claro, lo bueno de las series es que tienes más tiempo para desarrollar. Te puedes enrollar más y en según qué facetas. Se ve muy bien también, tanto en la película y sobre todo en la serie, los desaciertos de Victoria. Por ejemplo, ella, cuando sube al poder, están los liberales, los Whigs, y ella, por ejemplo, se encapricha de un primer ministro, en el sentido de decir de que pues el tío es un hombre mayor y sabe cómo tratar a la reina, ella es una chica inexperta y no quiere que por nada del mundo perder a este hombre. Entonces, cuando cae el gobierno y tiene que subir un Tory, ella se niega a que parte de las damas de la corte sean del partido, porque al final, claro, la corte es una representación parcial de la sociedad o de la alta sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el primer ministro le dice, oye, por lo menos pues te pido un par de damas que sean de mis colaboradores políticos. Y cae el gobierno, porque el primer ministro, que es Robert Peel, creo que se llama, dimite, porque no quiere la reina no quiere ceder que 2 puestos de damas sean de los Tories, por ejemplo. Eso está muy bien, ella aprenderá de todo eso. Me gusta porque son imágenes que no son perfectas de las reinas, son reinas que se equivocan, que aprenden, porque claro, el ejercicio del poder hay que aprenderlo, y eso está muy muy bien, por ejemplo, tanto en una como en otra. Y luego teníamos las otras dos que ya la representan ya en su madurez, ya hace tiempo, yo creo, ¿no? Que se ha muerto Alberto, sí, y ha superado porque se muere relativamente joven. Sí, creo que a los 10 años de matrimonio, me parece. Entonces les dio tiempo a tener muchos hijos, pero imagínate. Exacto. Pero se muere joven, entonces ya es como ella ya una persona madura y tal, y se ve en estas dos películas, la de Abdul y la de Mrs. Brown, ¿no? Como esas... como otras relaciones amistosas. Sí, bueno, en este caso, claro, la reina Victoria no fue una reina perfecta. O sea, la reina Victoria cometió muchos errores y de hecho cuando muere Alberto, ella se ve perdida. Se ve perdida, obsesionada con el luto, y es cuando aparece esta figura que es es como un caballerizo, creo que era escocés, el señor Brown, con el que tiene una relación un poco extraña. Se ha hablado, incluso hay una biografía de la reina Victoria que está traducida al castellano, que no me acuerdo de los autores, pero que
insinúan que el gran amor de Victoria no fue Alberto, que Alberto fue como un poco un padre que enseñaba a una niña pequeña, en el sentido de decir, porque era él la guiaba mucho. Y claro, que de pronto ella se siente como atraída por ese señor Brown. De hecho, el pueblo inglés la ridiculizaba llamándola Miss Brown, como diciendo la señora de tal. Claro, Victoria desaparece porque se va a Osborne, a sus posesiones en Escocia, etcétera, se aísla del mundo durante mucho tiempo, sus hijos intentan presionarla, el gobierno la presiona para que vuelva, ¿no? Porque es la reina. Y se ve la cara más humana de Victoria, una Victoria consumida por el dolor, que deja de lado sus obligaciones como reina y se consume. Y luego tenemos la última, que también está protagonizada que es la de Abdul, que es una película más en la que te muestra pues una reina a la que le da todo igual, que ella es una reina muy mayor, porque claro, lo de Brown aún era joven, Victoria, es decir, cuando se queda viuda ella es joven todavía. Y entonces pues se presenta una Victoria que se hace amiga de un hindú, con la que, claro, es una amistad que no está bien vista en la corte, por la xenofobia de siempre. Y estaba un poco también en clave cómica, en el sentido de decir pues que es una reina que le da igual todo, que insulta a sus hijos si le da la gana, a Eduardo, sobre todo al heredero. Fui yo quien eligió sus alfombras. ¿Alfombras? Sí, el virrey se lo pidió al señor Tyler, pero la verdad es que lo hice yo. La técnica de las alfombras es la de reunir muchos tipos de hilos diferentes y crear algo que podamos pisar. La vida es como una alfombra. Pasamos los hilos dentro y fuera para hacer un diseño. Es una preciosa metáfora. Entonces, ¿en la India es usted poeta? No, en la India llevo el libro de los presos. Todos somos presos, señor Karim. Y está muy bien porque son películas humanas, que yo encuentro que una parte importante de estas películas, en general, de casi todas las que hemos hablado, es la de humanizar a estas personas, sacarles la parte más humana porque claro, al final dejan de ser esos semidioses, ¿no? Esas figuras celestes que vemos en los cuadros, en los museos, exacto, serios. Exacto, y vemos que eran personas a las que les había tocado un papel trascendental. Esto lo hablamos con María Antonieta, por ejemplo. Son personas que no estaban muchas veces preparadas para el ejercicio del poder, algunas lo hicieron mejor que otras, pero a las que a veces culpamos de cometer errores y tenemos en cuenta que ellos no eligieron ese camino, como ocurre, por ejemplo, a diferencia de la política, por ejemplo, en la que supuestamente tú entras en política con unos objetivos u otros, pero tú entras en política. En cambio, estas monarquías hereditarias, todas ellas, muchas veces el poder te venía. Por ejemplo, Victoria no eligió ser reina. El problema es que sus tíos, que eran muy numerosos, ninguno de ellos tuvo hijos legítimos vivos. Y todos fueron muriendo hasta que le llegó, claro, el padre de Victoria murió y pasó a los hijos del padre de Victoria. Y ahí es donde entra ella. Entonces está muy bien porque se humaniza a estos reyes y sobre todo a estas reinas. Y lo dejamos, y ya se nos ha ido un montón el tiempo, entonces seguiremos con reinas francesas, Rusia, reinas del norte, pero lo dejamos para un siguiente episodio y nos vemos pronto. Os esperamos a todos.